Bien, empecemos entonces con estas conferencias de verano 2022 con el análisis del riesgo país, siempre haciendo el disclaimer que todas las opiniones vertidas en esta presentación son a título personal, así que eximo a mi empleador de todo el contenido de la misma. Veamos, es interesante, dado después todos los eventos que hemos visto durante el 2021, uno de los términos más recurrentes ha sido incertidumbre y riesgo, ¿no? Y es importante desde el punto de vista económico entender qué significa el riesgo, ¿no? Económicamente el riesgo representa la probabilidad, ¿no?, de que algo ocurra, algo distinto a lo que uno espera ocurra, ¿no? Cuando uno hace proyecciones económicas, usualmente uno toma en consideración una serie de supuestos, ¿no? Sabemos que hay que, dentro de nuestro análisis científico, suponer cosas porque eventualmente hay muchas variables que están en juego y es difícil modular una economía cuando todo se está moviendo al mismo tiempo. Así que por eso utilizamos una serie de supuestos y en base a eso se diseña un escenario base que se supone en ese escenario de lo más probable que podría suceder con las variables económicas. Sin embargo, siempre hay un margen de error, ¿no? Hay un margen de... Ese es justamente el riesgo, ¿no?, de que ocurran cosas que no estaban dentro del mapa de riesgo económico que uno podría visualizar. Así que ese es en términos económicos el riesgo, esa probabilidad de que algo distinto ocurra, ¿no? En el extremo es conocido en el argot la ley de Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, saldrá mal, sí, a veces sucede, no es una verdad absoluta, pero refleja este concepto, ¿no? Este concepto de que cuando uno toma ciertas medidas o cuando uno prevé cierto escenario económico, puede haber algo, no necesariamente, pero puede haber algunos eventos que lo desvíen de esa trayectoria original, ¿no? Entonces el riesgo económico pues es un reflejo de la incertidumbre, ¿no? Y un claro ejemplo de ello es la economía peruana en el 2021, ¿no? Una economía con mucho grado de incertidumbre después de la campaña electoral, con las primeras señales del gobierno que no eran muy claras del todo y que en un determinado momento del tiempo llevó a los agentes económicos incluso a una sensación de pánico, ¿no? Hemos tenido salidas de capitales récord nunca antes vistas en el 2021. Ese es un entorno de incertidumbre, ¿no? El riesgo, como sabemos, no es constante, cambia, puede variar, y un efecto de justamente cómo puede variar es lo que está pasando con el tipo de cambio hoy en día, ¿no? Eso es un ejemplo claro de que la incertidumbre y el riesgo en su conjunto no es constante, ¿no? Y eso es algo que siempre nosotros debemos saber leer, ¿no? Los movimientos en la economía no son lineales, sin embargo nuestro pensamiento tiende usualmente a creer que son lineales, ¿no? Tendemos a creer que cuando algo sube siempre va a subir, o cuando algo baja siempre va a bajar, y no es así. Los movimientos son fractales, ¿no? Y ahora podemos, en este espacio ya que vamos a hablar de riesgo, podemos analizar con mayor detalle qué significa la geometría fractal. Los riesgos no se eliminan, ¿no? No se eliminan. Como nos enseña la teoría económica, los riesgos los podemos minimizar. Para eso uno puede establecer estrategias de minimizar riesgos, ¿no? La teoría del portafolio nos ofrece bastantes instrumentos al respecto, pero digamos que estos son conceptos generales que debemos tener en cuenta para poder abordar a qué nos enfrentamos cuando hablamos de riesgo económico. Pues una vez que ya estamos dentro de estos conceptos, entramos a lo que es el mapa, ¿no?, de riesgo económico. ¿Qué tipos de riesgo debe enfrentar un agente económico en general, o sea, persona, empresa, sector público, sector externo, un inversionista en su conjunto? Y vamos detallando, ¿no? Y uno de los primeros, de los más globales, que considera todo el entorno económico, es justamente el riesgo país. Ahora vamos a entrar en detalle de este riesgo país, que es el riesgo de entorno económico, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Dentro del riesgo país se asocia mucho, por ejemplo, el riesgo soberano, que es la probabilidad de incumplimiento de pagos por parte del gobierno. Usualmente hay varios autores que asocian riesgo país con riesgo soberano, lo consideran como si fueran similares,
En la práctica parece ser así, ¿no? Cuando uno habla de riesgo soberano, indistintamente hablas de riesgo país por la forma como se mide, pero si uno quiere entrar, ¿no? Hacerle doble clic y entrar a un grado más de detalle, riesgo país pues, es un concepto mucho más amplio, ¿no? Pero no son los únicos riesgos que se enfrentan, evidentemente, hay otro tipo de riesgos que son propios del mercado, los mercados financieros, el propiamente llamado riesgo de mercado, ¿no? El riesgo de cómo puede afectarte tu portafolio de inversiones, ¿no? Cuando se mueven las tasas de interés. Por ejemplo, ahora podemos hablar algo al respecto. No hay expectativas de que las tasas de interés sigan subiendo en el Perú y que empiecen a subir en Estados Unidos, ¿no? El riesgo cambiario, ¿no? Esta volatilidad de un tipo de cambio que llegó hasta 4.14 a fines de septiembre del año pasado y que ahora lo vemos en 3.81 ayer, ¿no? Y 3.83 en el cierre. El riesgo de liquidez, ahora que los bancos centrales están retirando los estímulos monetarios. Tenemos riesgo de crédito, ¿no? El riesgo de aquellas personas que tienen deudas en dólares, ingresos en soles, es el conocido como riesgo cambiario crediticio, ¿no? Riesgos legales, que son los cambios regulatorios, a los cuales se enfrentan usualmente sectores, ¿no? Como energía, minería o hidrocarburos, por ejemplo, a raíz del lamentable evento del derrame de petróleo. Riesgo que más califica también como un riesgo de carácter operativo, ¿no? Estos fallas, ¿no? Estos escenarios distintos al base, ¿no? Y que se supone que deben ser mitigados, porque esos riesgos pueden, son latentes, en cualquier momento pueden suceder, y que se supone que deben tener un plan de contingencia para contenerlos, ¿no? Esta es una figura, siempre puede expresar más de 1000 palabras, una figura de lo que significa el riesgo, ¿no? Estamos en un escenario que se supone es cómodo, pero suceden eventos, porque siempre suceden cosas, y pueden llevarnos a un escenario distinto. Ahora, en detalle del riesgo país, ¿no? Revisando la literatura, podemos comentar de que no hay un consenso claro sobre los componentes, ¿no? Que evalúan el riesgo país. Hay distintas opiniones al respecto, pero normalmente se asocian, por ejemplo, con estos escenarios, ¿no? Que uno puede ver de conflictos internos, por ejemplo, ¿no? Eventualmente las protestas sociales, ¿no? Como hemos visto en el caso de las Bambas, en el corredor minero del sur, puede complicar no solamente la producción, sino la toma de decisiones de inversión o la percepción simplemente que hay sobre hacer negocios con el país, ¿no? Está bien, obviamente, que las personas protesten si ven que algo anda mal, pero no solamente es el concepto, sino la forma, cómo se desarrolla ese evento, la que debería ser mejor canalizada para mitigar justamente que ese evento pueda transformarse en un evento de riesgo y pueda deteriorar la percepción para hacer negocios en el Perú, ¿no? Creo que eso sucede en todos los países, la diferencia está en la forma como se canalizan esos conflictos internos, los mecanismos que hay para resolver estas disputas y la institucionalidad que debe respetarse para que cualquier conflicto que siempre es lógico que pueda haber en una sociedad pueda ser solucionado de una manera previa y sin sobresaltos, ¿no? Sin sorpresas, que es usualmente lo que gatilla la incertidumbre, ¿no? También tenemos, obviamente, riesgos regulatorios, probabilidad de cambios en las reglas de juego, ¿no? Que fue uno de los elementos claves que gatilló la incertidumbre cuando, por ejemplo, al ingresar el nuevo gobierno se anunció la posibilidad de un cambio de la Constitución, ¿no? Sin, digamos, tener una idea clara de exactamente qué se iba a cambiar, cómo se iba a cambiar, por qué se iba a sustituir. Decirlo de una manera tan general, considerando que se trata del marco legal más importante del país, activó una incertidumbre vinculada a riesgo regulatorio, que tuvo su duración, ¿no? Varios meses y se reflejó, ¿no? En parte no solamente en aumento del indicador de riesgo país, sino también en el tipo de cambio principalmente, que es una variable que ya la venimos mencionando de manera recurrente en esta presentación, y van a ver que de todas es una de las que más se asocia, ¿no? Con el indicador, con la percepción de riesgo país, digamos, en el caso del Perú no necesariamente es igual en todos los países, pero en el caso del Perú usualmente el tipo de cambio recoge estos cambios de percepciones respecto de una economía, ¿no? De manera mucho más rápida, de manera mucho más volátil, ¿no?
No es que ese tema, por ejemplo, haya quedado fuera, pero sí ha pasado a un segundo o a un tercer plano dentro de la agenda nacional. Por eso es que los indicadores de riesgo se han empezado a moderar a la entrada de este 2022, ¿no? Riesgos cambiarios, que ya lo hemos mencionado, ¿no? La volatilidad del tipo de cambio, riesgos de carácter legal, de carácter jurídico, que puedan afectar, ¿no?, el desenvolvimiento de las empresas o del país en su conjunto. Entonces, en función de este cálculo, de esta percepción de riesgo país, es que los inversionistas están dispuestos a, obviamente, recuerden siempre este binomio, ¿no?, rentabilidad-riesgo, ¿no? Si estoy dispuesto a invertir en un país que se percibe como más riesgoso, pues lo lógico pensar es que ese país me debe remunerar ese mayor riesgo que estoy yo decidido a tomar, y debo exigir un retorno más alto. Por lo tanto, tiene incidencia en las tasas de interés o en la rentabilidad de los proyectos de ese país. Vean qué importante es esa percepción, ¿no? Afecta toda la evaluación de flujo de caja de los proyectos, ¿no?, tanto públicos como privados, porque afecta el costo del capital y afecta también el costo en general, el costo de tomar financiamiento para poder ejecutar ese proyecto. Por ahí viene el mecanismo en el cual el riesgo país se refleja en las condiciones de las empresas y en las condiciones de las familias, ¿no? Recordemos siempre que la única manera para crear empleo de manera sostenible y reducir con eso la pobreza y alcanzar el bienestar social es mediante la inversión. No hay aquí mayor magia, esa ya es una regla aceptada por todos los países, es la única manera viable. Un país más riesgoso, como decimos, pagará más costo de capital. Efectivamente, se encarece el costo de financiamiento cuando aumenta el riesgo país. Entonces, lo lógico pensar aquí es que las autoridades deben hacer esfuerzos por reducir esa percepción para que el costo de financiamiento, tanto para personas, para empresas, para el gobierno, sea el menor posible, ¿no? Hemos mencionado que el riesgo país usualmente se relaciona con el riesgo de deuda soberana, ¿no? En la práctica, por la forma como se mide, prácticamente son muy similares. Revisando también algo de historia, es interesante ver qué se pensaba antes respecto del riesgo, ¿no? Y por ejemplo, en la Edad Media, ¿no?, en el oscurantismo de la Edad Media, se hablaba de que la incertidumbre, ¿no?, es un vacío llenado por Dios, ¿no? Hay gente que cree o lo deja esto un poco bueno, así es, ¿no? Y no necesariamente eso es de esa manera, o alguna fatalidad, o a la muerte en sí misma, ¿no? Esos eran, digamos, los conceptos que habían antes, ¿no? Luego también se hablaba de que estos conceptos de cambios de escenarios, ¿no?, probabilidades de no ocurrencia, se debían a la naturaleza misma. El tiempo es circular, ¿no? Sol, lluvia, ¿no?, las cosechas, los climas son cambiantes, entonces así es la vida, el tiempo es circular, ¿no? Recién cuando se empieza a desarrollar el comercio, ¿no?, y esto ya entrando al siglo XVI, ¿no?, siglo XVII, ¿no?, viene con el descubrimiento de América, las zonas del sudeste de Asia, etcétera, se empieza a globalizar el comercio, empieza a consolidarse la idea del valor del dinero en el tiempo, la piedra angular de las finanzas, ¿no? Y con ello empiezan a diseñarse los mecanismos para cambiar esa percepción subjetiva que había respecto del riesgo por algo más objetivo, algo más cuantitativo, ¿no? Y es ahí donde obviamente eso se soporta con el avance científico, ¿no?, con el avance de la filosofía, de las matemáticas, sobre todo, ¿no?, con el cálculo diferencial, ¿no? Por eso llevamos las derivadas en mate 1, mate 2, por ejemplo. Teoría de probabilidades, ¿no? Recordarán cuando llevamos cursos de estadística 1, estadística 2 sobre todo, ¿no? Y más avanzados ya cuando llegamos a teoría del portafolio, llegamos a teoría de Markowitz, ¿no?, de Schulz, junto con Black, ¿no?, la fórmula de Black-Schulz, o empezamos a utilizar lo que hablábamos de geometría fractal, ¿no?, muy utilizada en el análisis técnico y que nosotros incorporamos para hacer nuestras proyecciones. La geometría fractal, teoría de ondas de Elliot, por ejemplo, recogen justamente patrones matemáticos que prevén, que tratan de proyectar cómo se debería comportar una variable bajo escenarios de incertidumbre. Entonces, bajo ese corolario, uno puede hacer alguna primera aproximación al riesgo país, ¿no? A ver, ¿cómo se mide, ¿no? ¿Cómo se trata de calcular esto?
En principio, la forma como se trata de determinar una prima de riesgo es comparando cuánto se le exige de rentabilidad a cualquier economía en desarrollo, vamos a poner el caso del Perú, respecto de una economía que sea libre de riesgo. Lo ponemos entre comillas porque no es que necesariamente Estados Unidos sea un país libre de riesgo, o sea, Estados Unidos también es un país riesgoso, eventualmente, ¿no? Sin embargo, comparado con el resto, es tal vez el menos riesgoso, dado que es una economía muy desarrollada, tiene una presencia gravitante en la economía global, ¿no? Y eso por eso se le asigna, se le considera una economía, entre comillas, libre de riesgo, ¿no? Para hablar con más propiedad, de más bajo riesgo, ¿no? Es la referencia, es el benchmark, ¿no? Entonces, esa prima de riesgo país es comparar el rendimiento, ¿no?, que genera un activo en Perú con respecto al rendimiento que genera un activo similar en Estados Unidos, ¿no? Y esa es, digamos, la primera aproximación que podemos hacer. La primera columna, lo ven ustedes aquí en esta tabla, promedios anuales, ¿no?, para Estados Unidos a 10 años, ¿no?, el rendimiento del bono del Tesoro de los Estados Unidos. A 10 años, también hemos tomado en consideración a 5 años, ¿no? Y el caso del Perú, ¿no?, que el más cercano es el que corresponde a 12 años y a 5 años, ¿no? Esto es en la tercera y cuarta columna, ¿no? Ahí puede ver, por ejemplo, dentro del promedio 2017-2021, que es el promedio de los últimos 5 años, uno puede ver que mientras un bono peruano de 12 años paga 3.56% en dólares, todo esto está medido en dólares, porque tenemos que, para evitar la distorsión del tipo de cambio, ¿no? Un bono peruano en dólares, que es un bono global, dólares emitido en el mercado internacional, contra el bono en dólares, lógicamente, de los Estados Unidos a un plazo similar, ¿no? Mientras un bono global peruano paga 3.56, el bono ha pagado en promedio en los últimos 5 años 3.56, el bono norteamericano de similar plazo, promedio 5 años, paga 1.94, ¿no? En la columna quinta podemos ver los spreads, ¿no?, los diferenciales que hay entre cada uno de esos plazos. Y esos diferenciales siempre se expresan en puntos básicos. A diferencia de los rendimientos que se expresan en porcentaje, los diferenciales se expresan en puntos básicos. ¿Cómo se calculan los puntos básicos? De manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, decíamos, 3.56, ¿no?, rendimiento promedio del bono peruano global, con lo resto del 1.94%, rendimiento promedio del bono del Tesoro americano, y lo multiplico por 100. Y ahí tengo los puntos básicos, ¿okay? 163 puntos básicos o 1.63% sería la diferencia. Lo que pasa es que en la práctica, si bien equivale a 1.63%, en la práctica, usualmente en los mercados financieros, la manera de comunicar ese spread es en puntos básicos. Eso es mucho más práctico porque permite diferenciar y evitar confusión entre lo que es el rendimiento y lo que es el spread. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí el spread para 10 años. 10 años es usualmente el plazo más usado por referencia a la hora de hacer análisis financiero, a la hora de hacer valorizaciones de empresas. Usualmente siempre se escoge el plazo de 10 años. Ese es el plazo benchmark, ¿no? Es el más importante. También uno podría considerar el plazo de 5 años, por ejemplo, mientras que a 10 años tenemos un diferencial de 163 básicos contra Estados Unidos en promedio, a 5 años tenemos 109 puntos básicos de diferencial, ¿no? Estos diferenciales se recogen en la construcción del indicador de riesgo país, que es el ENVI, ¿no? Este ENVI, Emerging Market Bond Index Global, ¿no?, es el indicador más usado en la práctica para medir el riesgo país, aunque en realidad lo que mide es el riesgo soberano, ¿no? Porque ese diferencial que hay entre el bono global peruano, el bono del gobierno peruano en dólares, con respecto al bono del gobierno de los Estados Unidos. Entonces es un riesgo gobierno contra gobierno, ¿okay? La diferencia entre este ENVI y los spreads que están viendo al costado, vean, ¿no? A 10 años el spread 1.63, a 5 años el spread
109 puntos básicos, y el ENVI en promedio 152 puntos básicos. O sea, que el ENVI está como que entre los dos spreads, ¿no? Ya ustedes pueden intuir por qué es así, porque el ENVI es un promedio ponderado de toda la curva de bonos, porque los países, caso del Perú, no solamente emite bonos a 10 años, a 5 años, ¿no? Tenemos bonos a 2 años, bonos a 7 años, bonos a 30 años. Recuerden que el año pasado fue, en fines de 2020 emitimos el bono centenario, ¿no? El bono a 100 años. O sea, tenemos varios plazos de emitidos, y ese ENVI es el promedio de todos los plazos emitidos por Perú contra plazos equivalentes emitidos por Estados Unidos, y el promedio ponderado es ese ENVI, ¿no? Promedio ponderado por la cantidad que esté de cada bono, de cada plazo en circulación. Se supone que los bonos, la mayor parte de los bonos en circulación, la mayor parte de bonos emitidos, son entre estos plazos, más o menos. Entre 5 y 10 años es lo más usual que los países emitan, ¿no? Por eso que, y miren, más pegado a 10 años, ¿no? Por eso que el ENVI está en 152 y el spread de 10 años en 163. Entonces hay mucho sesgo, ¿no?, a que se parezca más al spread de 10 años, ¿no? Si uno no pudiera conseguir el ENVI, en la práctica, este spread de 10 años sería una buena aproximación a ese indicador, ¿no? No es en estricto, como les digo, porque es un promedio ponderado, pero sí, es una aproximación alterna bastante útil, diría yo, ¿no? Bien, aquí tenemos gráficamente cómo se ha comportado el rendimiento del bono global de 10 años, Perú y Estados Unidos. ¿Vean? Vean las diferencias, no son constantes, a veces se amplían, a veces se reducen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en marzo de 2020 se ampliaron de manera muy significativa, ¿no? Esto fue a raíz de la pandemia, ¿no? Los rendimientos en Estados Unidos se redujeron fuertemente, pero en países como el Perú, igual que en otros mercados emergentes, saltaron muy fuerte, ¿no? Fue la reacción inicial ante una pandemia. ¿Cómo iban a reaccionar las economías emergentes? Se iban a ver muy golpeadas, y el mercado, ¿no?, reaccionó inusualmente, ampliando significativamente ese spread. Pero después corrigió, ¿no? Después corrigió y ya entró más o menos a una diferencia más o menos promedio, ¿no? Econométricamente, el grado de correlación que hay entre ambas series, hemos trabajado con 1.500 datos aquí, diarios, es más o menos 75%. Entonces, sí, uno podría decir que el rendimiento del bono global peruano sí se ve afecto, ¿no? Se mueve o guarda la misma dirección con los movimientos del bono del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Eso va a ser útil, sobre todo este año, que estamos en un entorno en el cual hay expectativas de que la Reserva Federal suba sus tasas de interés bastante pronto, y por lo tanto eso está afectando ya a los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y por este análisis y este alto grado de correlación, podemos intuir que también se verán afectados los rendimientos de los bonos globales peruanos, ¿no? Un análisis similar se puede hacer con el rendimiento del bono de 5 años y se obtienen conclusiones parecidas, ¿no? Incluso con un R cuadrado un poquito más elevado de 79%. Si queremos graficar las diferencias, solamente el spread de 10 y 5 años, vean cómo ha sido el comportamiento, y aquí sí se ve claramente ese salto que hay en el spread por la pandemia, que luego se corrige, pero vean también que se corrige, pero no al mismo nivel prepandemia, ¿no? Y eso ya está incorporando otro tipo de riesgo, ¿no? Este salto fue por un riesgo pandemia específicamente, pero ya este nuevo nivel, ¿no? Antes uno lo veía acá entre 100 y 150 básicos, ahora está en un tramo entre 150 y 200 básicos. Esa mayor percepción de riesgo promedio puede estar recogiendo ya otros criterios, ¿no? Como por ejemplo el riesgo propiamente de conducción de gobierno, ¿no? El cambio, el riesgo político, por ejemplo, ¿no? Esa es la manera como se recogen estos cambios de riesgo en el indicador, ¿no? Algo parecido también sucede con el spread a 5 años. Yendo en detalle allá lo que es, después de haber visto estas aproximaciones, que son bastante útiles, creo yo, para poder tener una idea, ¿no?, y capturar qué cosas es riesgo país, y yendo ya al indicador propio, ¿no?, al ENVI en sí mismo. Este es, como pueden ver en la lámina, un indicador calculado exclusivamente por JP Morgan, por lo tanto a veces no es tan fácil obtenerlo.
¿no? Pero sí es un indicador muy utilizado por los inversionistas, ¿no? Para tener una idea de qué tan solvente es un país o no, ¿no? O sea, refleja cambios de política económica, ¿no? Refleja cuando un país toma excesiva deuda, ¿no? Y por lo tanto empieza a reflejar la capacidad de pago de ese país, ¿no? El diferencial, como ya hemos señalado, es similar a los spreads, se expresa en puntos básicos, no se expresa en porcentaje, ¿no? Esto es importante precisar porque he visto en algunos medios de comunicación que expresan el ENVI como si fuera porcentaje y es cerrado. En realidad debe expresarse en puntos básicos, ¿no? Significa que, por ejemplo, si sube 100 básicos, el gobierno está pagando 1% más, ¿no? Y si el gobierno paga 1% más, las empresas van a pagar más que ese 1%, porque normalmente el costo de financiamiento de las empresas se basa en el costo de financiamiento soberano. Entonces, no solamente afecta al gobierno, en realidad, visiblemente afecta al gobierno, pero en realidad afecta a toda la economía, porque las curvas de costo de financiamiento de las empresas se construyen a partir de las curvas de costo de financiamiento soberano, ¿no? Y viceversa, ¿no? La baja de la percepción de riesgo permite obtener menores tasas de interés, ¿no? Que pueden acceder las empresas cuando colocan bonos en el exterior o cuando colocan bonos en la Bolsa de Valores de Lima también, ¿no? Y les permite obtener un financiamiento en condiciones más óptimas, y eso contribuye a impulsar la actividad económica. Así que ese es un poco el vaso comunicante. Ahí en la presentación estoy señalando algunas maneras de visualizarlo. Claro, quienes tenemos acceso al sistema Bloomberg es mucho más sencillo, sin embargo, no es la única manera, ¿no? La web del Banco Central provee series estadísticas, ¿no? Sobre la percepción de riesgo país para Perú y para los principales países de América Latina, así que es una ideal fuente de información. Tienen Indenómica, que también he visto que tiene series para el riesgo país de América Latina, Estatista, ¿no? Algunas de las webs donde uno puede contar con esta información. Aquí vemos un gráfico preparado en Bloomberg de cómo ha sido la evolución de este índice ENVI para los principales países de América Latina, ¿no? Pueden ustedes ver aquí cómo se ha comportado, ¿no? Esta línea marrón que es Chile, que sigue siendo, a pesar de que el riesgo país en Chile ha aumentado a raíz de estos cambios políticos que hemos visto recientemente, sigue siendo el país con el indicador de ENVI-G más bajo de América Latina. Perú está en segundo lugar, ahí nomás, bastante cerca, ¿no? En algún momento del tiempo, vean, ¿no? En el 2020 estábamos por debajo de Chile, éramos el país con el grado de inversión más bajo. En realidad eso ya lo veníamos generando desde el 2019. Incluso a pesar de la pandemia, Perú se mantuvo como el país con menor riesgo país de América Latina, casi eso hasta octubre, ¿no? Claro, hasta septiembre, octubre del 2020, ¿no? Cuando justo estalla la crisis política y tenemos 3 presidentes en una semana, ahí Perú se vuelve igual que Chile prácticamente, y claro, ya entrando a la campaña electoral, a partir de marzo, abril de este año, ya Perú se desacopla de Chile y a partir de ese entonces estamos en segundo lugar, ¿no? Colombia, que estaba relativamente cerca de Perú, también se aleja, ¿no? Ellos tuvieron, recuerden también, protestas sociales muy fuertes cuando intentaron realizar una reforma fiscal entre abril y mayo del año pasado, del 2021, y luego ahora ya contaminados con también problemas políticos, ¿no? Están en campaña, hay elecciones presidenciales en Colombia, el candidato de izquierda Petro va encabezando las encuestas, algo similar pasa con Brasil, donde también las preferencias se orientan nuevamente a que Ignacio Lula da Silva podría ser nuevamente presidente, y vean cómo los riesgos país empiezan a reflejar eso, ¿no? Y quien está un poco más alto es México, ¿no? Con Manuel López Obrador, que se ha mantenido en realidad un nivel alto, ¿no? No está ni subiendo ni bajando, esto más o menos desde mediados del año pasado. La percepción de riesgo país de México se mantiene relativamente estable, pero ya prácticamente Brasil y Colombia lo están alcanzando, ¿no? Es más, yo diría que ya Colombia lo alcanzó a México, Brasil ligeramente por debajo, ¿no? Ese es el escenario, el entorno en términos de riesgo país, de cómo estamos entrando en América Latina a este 2022, ¿no? Recuerden siempre que una particularidad de los mercados financieros es que estos se adelantan a los hechos.
¿no? Los mercados financieros no esperan a que sucedan las cosas, los mercados financieros siempre se adelantan. Por eso es interesante la lectura, ¿no? Y dentro de estos indicadores está también el MBG, ¿no? El MBG está adelantando ya las elecciones que puedan haber este año en Colombia y en Brasil. Bueno, esto lo recogimos rápidamente en los primeros días de este año, ¿no? Señalando, puntualizando que el Perú tiene el segundo nivel de riesgo país más bajo en América Latina en distintos medios de prensa, ¿no? Pero fuimos el riesgo país más bajo, y esto lo destacó el Banco Central en el 2019, ¿no? ¿Por qué no? Podemos volver a ser el país con el riesgo país más bajo de América Latina. Eso creo que no. Estamos en las condiciones de poder hacerlo, se requiere de voluntad política principalmente, que es una de las razones por las cuales la percepción de riesgo ha bajado, pero ya hemos ido, así que podemos volver a hacerlo, ¿no? Otra aplicación alternativa de estos conceptos de medir la prima de riesgo en los países se usa mucho también para valorización de empresas, ¿no? Cuando uno trata de valorizar una empresa, tiene que encontrar esto que en el análisis financiero se conoce mucho como el CAP Model, ¿no? El Capital Asset Pricing Model, para determinar el costo de oportunidad del capital. Hay una serie de insumos, ¿no? Dentro de ellos, pues la tasa libre de riesgo, ¿no? El premio por riesgo de mercado, ¿no? Y el beta, ¿no? Que es la sensibilidad que hay entre la variación de activos de una compañía versus el sector, o de una compañía versus el mercado y el país. Y en este premio de riesgo de mercado, ¿no? Se considera, por ejemplo, el market return, que aquí es el rendimiento de la renta variable, ¿no? El rendimiento de la bolsa de valores, por ejemplo, promedio. Para valorizar, usualmente se escoge el S&P, ¿no? Que es un indicador mucho más profundo, que recoge un poco el sentimiento mucho más profundo, dado el tamaño que hay del índice Standard & Poor's en la bolsa de Nueva York, y versus la tasa libre de riesgo, que como ya hemos indicado, la tasa libre de riesgo es usualmente el rendimiento del bono soberano, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el rendimiento del bono del Tesoro, a plazo de 10 años, siempre. En el caso de Perú, el rendimiento del bono, si estamos hablando de soles, será pues del bono soberano de 10 años, ¿no? Pero tiene estas aplicaciones también en valuation, ¿no? En valorización de empresas, a la hora de tomar en cuenta eso. Estos útiles para quienes quieren hacer trabajos de tesis, pueden tener una utilidad de aplicar el riesgo país o la prima de riesgo de mercado, utilizando estos conceptos para poder hacer la valorización de empresas y sustentar su tesis, ¿no? ¿Hay riesgos para este 2022? Sí, yo creo que hemos señalado varios, pero uno de ellos tiene que ver con las tasas de interés. Las tasas de interés están subiendo, ¿no? La Reserva Federal, a raíz de este proceso de inflación que estamos viendo en el mundo, ha empezado ya el retiro del estímulo monetario, primero reduciendo las compras de bonos que ellos normalmente hacen, ¿no? Eso, por ejemplo, no se puede hacer en el caso del Perú. En el caso del Perú está prohibido que el Banco Central le compre bonos al gobierno, ¿no? Eso en nuestro país, recordemos, fue una de las causantes de la hiperinflación de los 80. Por eso es que felizmente la Constitución del 93 puso un candado ahí para que eso no sucediera más. Pero en el caso de Estados Unidos sí se puede, ¿no? Sí puede la Reserva Federal comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y de repente ahí está parte de la explicación de por qué hay inflación en el mundo, ¿no? Se ha dado sobre todo la magnitud, ¿no? De los estímulos monetarios que se dieron para afrontar la pandemia, ¿no? Las consecuencias de la pandemia. Bueno, ahora la economía mundial ya se ha recuperado, ¿no? El año pasado la economía mundial tuvo una recuperación significativa. Este año se espera crecimientos entre 4 y 5% para la economía mundial. Hay avances en la vacunación, a pesar de este brote de la variable Omicron y de otros brotes que puedan haber. Los impactos económicos son menores que en las precedentes, ¿no? Y eso pues le da un poco más de fiabilidad a la recuperación económica, solo que está esta vez viniendo acompañada de un aumento importante de la inflación. La inflación en Estados Unidos el año pasado fue de 7%, más que en Perú. Bueno, más que Lima, mejor dicho. El Perú como país tiene una inflación mayor, pero más que Lima, ¿no? Por la forma como se mide, y que es la más alta desde los 80, desde el año 82, ¿no? Para el caso de Estados Unidos.
Y eso ha forzado a que la Reserva Federal pues, empiece ya a reducir ese programa de compra de bonos desde octubre del año pasado, y de ya las señales, ¿no?, de que pronto va a subir las tasas de interés. Ese pronto puede reflejarse en marzo. Se está esperando que a partir de marzo de este año empiece el alza de tasas, y los mercados, como estamos viendo ahora, están adelantando eso. Ahora vamos a ver un gráfico que muestra exactamente eso. ¿Qué se espera para la Fed? Se esperan 3 subidas de tasa para este año, ¿no? Aunque el mercado, eso lo dijo la Fed, lo proyectó la Fed, ¿no? Uno puede leer un poco las proyecciones que hacen los miembros de la Reserva Federal y estarían implícitamente considerando que habrían 3 subidas de tasa, pero el mercado está considerando hasta 4, ¿no? Otras 3 más en la lectura de sus minutas para el 2023 y otras 2 veces más para el 2024, ¿no?, acercándose a la tasa de largo plazo, que más o menos está fijada en alrededor de 2,5. Recordemos que Estados Unidos viene a una tasa muy baja, ¿no?, de 0,10, o sea, tasa ultra expansiva, mínimo histórico, ¿no? Pero el mercado se adelanta, ¿no? Y acá podemos ver con las curvas. Esta es la curva de los bonos de Tesoro de Estados Unidos, pueden ver ahí desde 3 meses hasta 30 años, ¿no? Como vimos en el ejemplo, las más utilizadas son las 5 y la de 10, son las que más nos sirven a nosotros para aproximarnos al riesgo país, pero aquí se observa cómo ha variado desde agosto del año pasado hasta enero, la última lectura de ayer. Y aquí uno puede ver que en la práctica Estados Unidos no ha movido su tasa de interés. Sin embargo, la curva de tasas de bonos ya subió, ya ha subido significativamente, ¿no? Esto nos refleja que los mercados no esperan que las cosas sucedan, los mercados adelantan, se alimentan de las expectativas, de la probabilidad, del riesgo, de la incertidumbre de que suceda algo distinto a lo que se considera hoy, ¿no? Hoy día la tasa es 0,10. No ha cambiado la tasa de interés en Estados Unidos hasta el día de hoy. Entonces, ¿pero por qué cambian las tasas de los bonos? Porque incorporan justamente esas expectativas. Ese tipo de lecturas es muy importante. Cuando suceda, probablemente las tasas corrijan, ¿no? Ya no sigan subiendo, porque ya el mercado adelantó. O sea, es decir, si efectivamente se cumple que en marzo la Fed sube la tasa, ya de repente la curva de los bonos ya no sube, ¿no? Es más, de repente baja, ¿no? Es el viejo principio bolsero, ¿no?, de compra con el rumor, vende con la noticia, ¿no? Así es como operan la psicología de los mercados financieros. Aquí algunas proyecciones, ¿no?, de un informe reciente que hemos publicado, ¿no?, Scotiabank Forecast Table. Esta es la expectativa un poco, que va más bastante en línea con lo que espera el mercado, la verdad. Vean aquí la tasa de la Reserva Federal, ¿no?, 0,50 para el primer trimestre, ¿no?, 1% para el segundo trimestre, 1,50, y de ahí aterrizando a niveles de 2%, ¿no? Hace un mes estábamos esperando 1,25, o sea, estas expectativas han subido, ¿no? Se espera que ahora la Fed sea un poco más agresiva en su aumento de tasas, eso es lo que está reflejando la proyección. Y en el caso del bono del Tesoro de 10 años, ¿no?, conocido como US Treasury, que cerró en cerca de 1,50 a fines del 2021, que se está esperando pues cerca de 90 básicos de aumento, ¿no?, de 1,50 hasta 2,40. De hecho, en estos primeros días de enero ha habido un rally en los rendimientos de los bonos, ¿no? Han llegado hasta 1,80, ¿no?, niveles cercanos a 1,80, se han aproximado al 2% que se espera para fines del trimestre. Pero van un poco en esa dirección, ¿no? Los mercados ya no es necesario que suba la tasa, sino que los mercados ya en la práctica están asimilando esa subida de tasas de interés. Lo mismo pasa en el caso del Perú. En el caso del Perú, el Banco Central, también desde una tasa mínimo histórica de 0,25, ¿no?, que teníamos hasta el mes de julio, el Banco Central ha empezado a elevar su tasa de interés de referencia primero en 25 básicos en agosto, un movimiento relativamente tímido, y después con algo más de fuerza en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no?, que subió 50 básicos en cada oportunidad para llevarla a niveles de 2,50 a fines del 2021. ¿No? Estos movimientos estuvieron en su momento acompañados de un lenguaje bastante moderado del Banco Central, ¿no?, cuando en sus comunicados el Banco Central decía de que la inflación es transitoria, decía de que
no es un ciclo de alza de tasas, sin embargo todos los meses estaba subiendo las tasas. Yo creo que fue hasta enero, ¿no?, cuando el Banco Central ya se convenció de que la inflación estaba yendo por encima de lo que ellos estaban esperando, ¿no? Cerramos con 6,40 de inflación, cuando la última proyección del Banco Central era 4,9, muy por encima de ello. Así creo que fue enero cuando cambiaron el lenguaje en su comunicado, volvieron a subir la tasa 50 puntos básicos y hasta en 3%, y cambiaron el lenguaje, retiraron esto de que la inflación es transitoria, retiraron esto de que no era un ciclo de alza de tasas, y tomaron una postura mucho más firme, mucho más decidida. El cambio de lenguaje ayudó, definitivamente se sintió en el mercado, y creo que ayudó a afianzar la expectativa de tipo de cambio. Un Banco Central más decidido en luchar contra la inflación, en evitar que el tipo de cambio siga presionando a la inflación al alza. Recordemos que empezamos el año, los primeros días, el primer día útil del año, el Banco Central vendió 160 millones de dólares a 4 soles, ¿no?, a 3,99 exactamente, poniendo un poco una señal de cap, ¿no?, ahí, y luego recientemente, esta semana, ha vuelto a vender dólares a niveles de 3,87, niveles más bajos que la venta anterior, dando esa señal de que quiere ver que la apreciación del sol favorezca, ¿no?, sintiéndose cómodo con una apreciación del sol, y tratando de dar señales para evitar de que nuevamente las presiones de tipo de cambio terminen afectando a la inflación. Así que en ese contexto, la expectativa que tenemos es un aumento de la tasa a niveles de 4,50. Digamos que el aumento puede ser relativamente rápido, ¿no?, de 50 básicos que ya fueron en enero, 50 en febrero y 50 en marzo, ¿no? O sea, eso permitiría asegurar el control de la inflación, de las expectativas de inflación más que de la inflación en sí misma, porque recuerden que la política monetaria opera en función de la expectativa de inflación, ¿no? Y eso es importante para el Banco Central, revertir esa expectativa que hoy en día está por encima del rango meta y hacerla converger al rango meta, ¿no? Para eso, si el mercado ve una actitud, y los agentes económicos ven una actitud decidida del Banco Central, pues eso va a suceder, ¿no? Y complementariamente, el día de ayer, el Banco Central anunció un aumento en los requerimientos de encaje, ¿no? Esta es una continuación, en realidad, de una estrategia que también lo anunció en septiembre. En septiembre anunció, del año pasado, anunció aumentos escalonados de las tasas de encaje para octubre, noviembre, diciembre y enero, y nosotros esperábamos, como ha sucedido, que en este mes de enero también hayan anuncios para febrero, marzo, abril y mayo, que es los incrementos que anunciaba ayer el Banco Central de requerimientos de encaje, ¿no? A diferencia de la tasa de interés, que es más una guía de política monetaria, el encaje tiene un efecto inmediato sobre la liquidez, ¿no? Entonces complementa el anuncio de tasa y le da mayor control monetario a la medida. Entonces van de la mano, ¿no? Es como dentro del toolbox que tiene el Banco Central, complementa efectivamente la dirección de a dónde quiere ir, y eso es muy útil, ¿no? En línea con esta postura monetaria mucho más firme, ¿no? Y a eso también hay que agregar que se ha mantenido la institucionalidad del Banco Central, que creo es un elemento clave dentro de ese nuevo escenario que estamos viendo de mercados para Perú, ¿no? Porque otro hubiera sido el escenario si es que se hubiera visto afectada la institucionalidad del Banco Central, cosa que felizmente no ha sucedido, es los mejores resultados fiscales, ¿no? No tanto por un mejor gasto, porque el gasto en realidad no ha crecido de manera importante, ni se ha reducido de manera significativa tampoco, sino por una gran mejora de la recaudación tributaria. Recordemos que ha habido ingresos extraordinarios importantes en el 2021. La subida del tipo de cambio animó a muchas empresas, algunas mineras, a pagar justamente las deudas que tenían, porque tenían ahí un beneficio por el aumento del tipo de cambio, ¿no? Y eso ha permitido reducir de manera sostenida, junto con la mejor actividad económica, junto con la mejora de los precios de los metales, a reducir la brecha fiscal de una manera mejor que la que uno podía esperar. Y a eso también se agrega, pues, que a pesar de los cambios en el Ministerio de Economía, la institucionalidad del MEF se ha mantenido, ¿no? Yo creo que eso está valorándose ahora más en el mercado. Ayuda a una mejor percepción de riesgo el hecho que se mantenga la institucionalidad del Banco Central
y del Ministerio de Economía. El escenario hubiera sido distinto, repito, si es que hubiéramos visto cambios que afecten al Banco Central o cambios que afecten la conducción del Ministerio de Economía. En la medida que se ha mantenido esa institucionalidad, eso favorece implícitamente la percepción de riesgo que hay sobre los inversionistas. Todo esto ya sabemos dentro de un escenario de presiones inflacionarias que no es solo de Perú, la inflación está subiendo en todo el globo, ¿no? Y también en América Latina. Ahí se ven las trayectorias, vean los grados de correlación, ¿no? Sube Colombia, sube Chile, sube México, Brasil en mayor medida, ¿no? El tipo de cambio, ya hemos visto ahí cómo ha cambiado de tendencia. Eso fue interesante también. Permítame unos minutos terminar esta presentación comentando ello, ¿no? Habíamos visto desde mediados, vean, todo empieza más o menos desde fines de enero, comienzos de febrero, cuando estalla el COVID a nivel global. En China primero, luego Europa, ¿no? Y hay una sensación de incertidumbre en el mundo respecto de la pandemia, y los tipos de cambio empiezan a reflejar eso, digamos de escala global, porque todavía no había llegado al Perú, ¿no? Ya estábamos en niveles de 3.11, perdón, 3.31, ¿no? 3.31. Luego viene el estallido de la pandemia, y ahí es donde gatilla un salto espectacular del tipo de cambio. Por la incertidumbre, ¿no? Y ahora, ¿qué va a suceder? Cerraron toda la economía peruana, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué medidas se van a adoptar? La gente no sabía, y esa sensación, ese cambio, nuevamente yendo a la primera, al inicio de esta presentación, el riesgo, la incertidumbre, la posibilidad de que algo distinto de lo que estamos acostumbrados a ver suceda, ¿no? Y eso hizo gatillar a una de las variables más sensibles, como en este caso es el tipo de cambio, ¿no? Luego, cuando el gobierno responde, ¿no? De manera contundente, desde el punto de vista bueno, en realidad, hace mucho tiempo que no se tenía precedentes sobre una pandemia así, y las medidas que toma Perú son bastante radicales, y se anuncian, ¿no? Paquetes económicos muy potentes, de los más potentes de América Latina, Banco Central anunciando también, reduciendo sus tasas de interés hasta mínimo histórico. Medidas rápidas y contundentes hacen que esa sensación de incertidumbre disminuya, pero lo que vemos después es en realidad la formación de un canal alcista, que se termina gatillando con todos los eventos políticos del cambio de gobierno, ¿no? Y que nos lleva a este nivel de 4.14, ¿no? Que fue el escenario álgido, el escenario de pánico cuando estábamos con el gabinete de Guido, ¿no? Luego de eso, con el cambio de gabinete, se produce también, vean, una reversión importante de la incertidumbre, ¿no? Y el tipo de cambio que se había salido de este canal alcista retorna nuevamente y continúa en los meses de septiembre, octubre y noviembre con ese canal, con esa tendencia alcista, incluso por encima del canal de la pandemia, que podríamos denominar, pero luego vienen las primeras alertas, ¿no? Y la primera alerta que es a mediados de diciembre, ¿no? Cuando rompe el promedio móvil de 100 días, 405, ¿no? Esa es la primera clarinada, ¿no? Cuando usualmente los inversionistas hacen mucho seguimiento a los promedios móviles como indicadores de tendencia, ¿no? Y es una primera señal de alerta, ¿no? Luego el tipo de cambio rompe el promedio móvil de 50 días, que es el más utilizado por los inversionistas, que estaba en niveles de 4 soles, más o menos, ¿no? Sí, alrededor de 4 soles, 4.02 más o menos, se rompe este nivel, y entra al canal, dijimos, entra al canal de la pandemia, entró al canal de la pandemia, pero sigue dentro de la tendencia alcista, técnicamente sigue dentro de la tendencia alcista, no es sino hasta el 7 de enero, ¿no? Que como ustedes notarán, y pusimos un post en el Facebook advirtiendo esta situación de que se estaba quebrando, ¿no? Se estaba quebrando el patrón técnico aquí por 3 razones, ¿no? La primera era el último peldaño, ¿no? Normalmente uno trabaja aquí con 3 promedios móviles, el de 100 días, el de 50 días y esta línea naranja, el de 200 días. Este es el más fuerte, ¿no? Vean que en el pasado había roto los 2 anteriores, pero no el tercero. Nunca había roto el tercero. ¿Okay? Por lo tanto, mientras no rompa el tercero, todavía pueden haber correcciones, porque los movimientos, esta es la geometría fractal de la que yo les hablaba. Subidas y bajadas, los movimientos no son que todos los días sube o que todos los días baja, no funciona así, la geometría es fractal, pero este era el último soporte, ¿no? El promedio móvil de 200 días en 3.95, el piso del canal
de la pandemia en 3.95, ¿no? Y el primer nivel de Fibonacci, ¿no? 23, que es un instrumento muy utilizado, les recomiendo que averigüen mucho sobre Fibonacci, que es el primer nivel de Fibonacci que recorta toda la subida de 3.31 a 4.14, también en 3.95. Entonces teníamos tres razones técnicas para pensar que para que se mantenga la tendencia alcista no debe bajar de 3.95. Quebró 3.95, lanzamos la alerta en las redes sociales y lo que ha venido sucediendo es, bueno, lo que se esperaba de acuerdo al análisis técnico. El tipo de cambio cambió de tendencia, siguió cayendo y ha encontrado un segundo soporte, debería reconocerlo, soporte técnico, en niveles de 3.82. Ayer en el intraday llegó hasta 3.81, pero lo que importa son los cierres, cerró en 3.83.5, así que esperaríamos algún grado de corrección lateral o rebote moderado en ese nivel de 3.82 algunos días. Lo mismo pasó, vean, con 3.95, no lo rompió en la primera, ¿no? Lo reconoció 3 veces. Primera vez lo reconoció, rebotó, cayó, 3.95 rebotó, en la tercera lo rompe. Lo mismo podría suceder ahora, ¿no? Hay un escollo técnico importante acá, y luego, antes de romper y llegar hasta su siguiente nivel, que sería 3.72. Es en realidad bastante complejo proyectar el tipo de cambio porque hay muchas variables detrás, pero una ayuda importante es el análisis técnico que ustedes ven en pantalla, ¿no? Utilizar indicadores como las medias móviles, los movimientos de geometría fractal y el análisis de Fibonacci complementa y da patrones psicológicos interesantes a tomar en cuenta cuando uno analiza el movimiento de los mercados, ¿no? También esto cabe destacar que no es solo de Perú, nuevamente. No es solo Perú donde está moviéndose el tipo de cambio, donde se está apreciando el sol. Es toda América Latina. Vean cómo los tipos de cambio caen en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil, en México. Todos los tipos de cambio han empezado a dar la vuelta en este 2022, ¿no? Entonces hay un sentimiento hacia la región más favorable, hay una percepción de que los inversionistas consideran que ha sido muy castigado Perú, Colombia y Chile, sobre todo, por temas políticos, ¿okay? Desacoplándose de sus referencias, de sus commodities. El precio del cobre está alto, el precio del petróleo también, ¿no? Y eso beneficia, bueno, cobre a Perú y Chile, petróleo a Colombia, y sin embargo sus monedas se castigaron. Entonces el mercado dice, oye, pero al final la situación económica no está tan crítica, ¿no? En el caso del Perú se han mantenido las instituciones, se han mantenido la solidez, la economía sigue creciendo, la vacunación continúa, no era tan crítico como parecía hace 6 meses. Ese es el cambio que estamos viendo, ¿no? De incertidumbre, ¿no? No es que haya desaparecido, es que tal vez se ha moderado, ha menguado un poco, y los mercados están recogiendo esto. Por eso es importante analizarlo dentro de un contexto. No tiene que ver particularmente como algo que haya o no hay, o haya dejado de hacer el gobierno, sino básicamente con esa percepción, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentarles, y para terminar, simplemente considerar que todos estos análisis de entornos de riesgo e incertidumbre afectan la inversión privada, ¿okay? Que es, al final, como sabemos, lo que crea empleo. Por eso que es importante evaluar este tema de riesgo país, cómo se mide, qué implicancias tiene, cómo reaccionan los mercados, qué técnicas utilizar, ¿no? La inversión privada, las expectativas de inversión privada, lamentablemente, este año para el Perú son muy bajas. Este es un cuadro del mismo Banco Central, ¿no? que refleja cautela, ¿no? Espera cero de crecimiento de inversión privada para este año. Esto es el mapa de proyectos que tenemos. La verdad que es el mismo que hemos visto a lo largo de todo el 2021. Es una pena que no haya nuevos proyectos de inversión, son los mismos que están en ejecución. Pero hay un mapa de proyectos de proinversión. Este cuadro también está extraído del reporte de inflación. Más de 8.000 millones de dólares en proyectos para concesionar. Lamentablemente en lo que va del actual gobierno no se ha concesionado uno solo, pero hay 8.000 millones de proyectos para concesionar, ¿no? Hacer los procesos, entregarlos directamente o en coparticipación a la empresa privada con el gobierno, y esto contribuye a mover la aguja, ¿no? Si uno ve la inversión total, pues los últimos, la expectativa es que esta más bien se reduzca, como se ve ahí en el gráfico. Las expectativas empresariales no es que hayan caído, no están en una caída terrible, pero están bajas, ¿no? En el tramo pesimista, ¿no? Cuando con señales apropiadas podrían volver al tramo optimista y activar nuevamente el gatillo de inversión privada. ¿El mercado qué espera? El mercado espera en realidad
una caída de la inversión privada, pero pequeña, felizmente, ¿no? Vean ahí la media está alrededor de 2%, ¿no? El consenso en menos 1,2%, claro que hay un rango bastante grande de variabilidad, ¿no? Hay un extremo que dice menos 11% de caída, y otro bastante optimista que habla de entre 4 o 5% de subida. El consenso y la media están entre 1 y 2, ¿no? De caída, pero entonces eso no es bueno para una economía que con un 2 o 3% de crecimiento no deberíamos conformarnos, podríamos estar creciendo igual que China, ¿no? De 5 para arriba, fácil, ¿no? Y todo esto pues se refleja en la calificación de riesgo, ¿no? Sabemos que existen estas clasificadoras de riesgo que son instituciones que analizan en detalle, ¿no? Una serie de factores, ojo, esto ya es más allá del indicador MBG, ¿no? Una también medida apropiada de analizar el riesgo de un país es el trabajo que hacen las calificadoras de riesgo, porque nos dan una opinión mucho más fundamentada, ¿no? En base a esas opiniones, las calificaciones cuantitativas y cualitativas definen un rating, ¿no? Una escala, pero también nos dan una perspectiva, ¿no? Un outlook, que muchas veces, como pueden ver aquí, influye, ¿no? Es un insumo clave para las decisiones de inversión y afecta en la confianza empresarial, ¿no? Lo hemos visto el año pasado, en septiembre, cuando nos recortaron, nos hicieron un downgrade, nos recortaron la calificación y sí se reflejó realmente en el mercado, ¿no? Esto, bueno, de manera informativa, un poco las escalas y las consideraciones que implica cada una de ellas, y realmente muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer poder estar con todos ustedes, que me he pasado un poquito del tiempo, pero muchísimas gracias.